El objetivo de la clase es que tengan un conocimiento sobre la legislación. No puede, por la cantidad de horas que tenemos, no se puede profundizar en toda la legislación sobre el agua que hay en la Argentina, pero yo les voy a dejar links en donde a los que les interesa pueden acceder. Bueno, estos van a ser los temas. Vamos a ver algo que ya vimos en la primera clase, el agua vista como recurso, el agua como componente en el sistema ambiental. Vamos a ver un enfoque jurídico del ciclo hidrológico, la pirámide kelseniana, el sistema jurídico argentino, las aguas en el derecho argentino, la Constitución Nacional de 1994, los aportes que el derecho internacional hacen al derecho humano al agua, el análisis de la legislación nacional y provincial, ejemplos. Vamos a ver algunos conflictos entre provincias, cómo es el dominio del agua según el Código Civil y comercial, y algunos ejemplos también de gestión de agua. Bueno, vamos a empezar entonces. El agua como recurso. Ya vimos que la noción de recurso proviene de lo que es la teoría económica, en donde se vea algo como recurso en la medida que pueda satisfacer las necesidades humanas. Por eso decimos que proviene de la teoría económica. Hace varias décadas, ya desde 1970, que se empieza a hablar de los problemas ambientales. Entonces ya acá hay una modificación. No se ve a la naturaleza como algo exterior a la sociedad, sino que ya la sociedad está también dentro de ese ambiente. Entonces vamos a ver al agua como un componente también del sistema ambiental, al igual que nosotros. El agua es, también lo vimos, es imprescindible para la vida, para el funcionamiento de los ecosistemas. El agua vieron que es multifuncional, que se puede utilizar para diferentes usos, usos consultivos, no consultivos, que el agua es un componente que es finito y frágil. Ustedes vieron con la clase de Marta el tema de calidad de agua, cómo es fácil la contaminación de este componente ambiental. Y en 1992, esto también lo vimos en la Declaración de Dublín, fue donde se empezó a ver, a tomar al agua como un elemento finito, vulnerable y con valor económico. Bueno, esto lo que les decía es que actualmente lo que se tiende es a legislar sobre todas las clases de agua y sobre todos los usos. Ya no se habla de un ciclo hidrológico solamente teniendo en cuenta los distintos procesos, sino que también habría que incorporar los usos y los efectos que esos usos tienen sobre el agua. Y pasamos a lo que es el sistema jurídico de Argentina, que utiliza un sistema jurídico escalonado, en lo que se llama pirámide kelseniana, donde acá ustedes pueden ver los distintos escalones que conforman este sistema jurídico. En primer lugar, tenemos la Constitución Nacional, por debajo tratados internacionales, por debajo las leyes nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y los estatutos y ordenanzas municipales. Es decir, que acá ustedes van a ver que en el Estado tenemos en realidad lo que es nación, provincia y municipio. Bueno, por encima de la Constitución Nacional solamente se encuentran los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que hayan sido ratificados por el país. ¿Qué significa ratificados? Que hayan sido aceptados. Entonces, este es el orden. Bueno, como dijimos, entonces tenemos tres componentes.
para el sistema jurídico, político, institucional de Argentina. Tenemos nación, provincia y municipio. A diferencia de lo que ocurre con otros países de Latinoamérica, en Argentina, la Constitución no tiene una cláusula expresa sobre el derecho del agua. Sin embargo, esto no implica que el derecho no esté incluido de forma indirecta en la Constitución. Bueno, acá tenemos algunos tratados internacionales que están ratificados por Argentina, es decir, que estarían por encima de la Constitución, que son tratados, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención sobre los Derechos de Niños, etc. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es la Constitución Nacional, que como dijimos es la ley suprema, con excepción, otra vez, de los tratados internacionales ratificados por el país. Como ustedes saben, ya habrán visto en el secundario, en las clases de historia, en la Argentina se estableció una lucha entre lo que eran unitarios y federales. Los unitarios lo que proponían es que la nación existía antes que las provincias, mientras que en los federales la idea era que las provincias existían antes que la nación. Como saben, nuestro sistema es federal. ¿Qué implicancias tiene esto? Que los estados provinciales son preexistentes al nacional. Por lo tanto, las provincias van a conservar todo el poder que no fue delegado por la Constitución Nacional al gobierno federal. Y en este punto entran los recursos naturales. Las provincias conservan su potestad sobre los recursos naturales. En 1994 hubo una modificación a la Constitución Nacional que había sido sancionada en 1853 y en esta nueva Constitución, los rasgos más destacados que nos importan a nosotros son que se empieza a hablar de ambiente, de protección del medio ambiente. Establece además el derecho de que todos los habitantes tienen de tener un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, que el daño ambiental genera la obligación de recompensa, y además establece algo muy importante que ya habrán oído hablar, que ya lo habrán escuchado, que es los presupuestos mínimos. ¿Qué son los presupuestos mínimos? Los presupuestos mínimos son normas que establece la nación que servirían como base para proteger al ambiente. Serían una base de uso de los recursos naturales para protegerlos. Serían entonces unos umbrales de protección del ambiente. Bien, ahora, ¿qué pasa con el tema del agua? Del componente ambiental agua. En Argentina no existe una ley nacional de aguas, o sea, no hay presupuestos mínimos para el agua. En realidad hay una ley, existe una ley, que es la 25688. Bueno, ahora les cuento qué pasó con esa ley. Al no existir una ley nacional de aguas, lo que sucede es que hay una gran heterogeneidad en cuanto a la gestión de los recursos hídricos entre las provincias. Ustedes vieron lo que pasó con el Atuel, y hay muchos conflictos entre provincias por el tema del uso del agua, de los ríos o arroyos que comparten. Acá lo que hice fue una introducción de los aportes del derecho internacional con respecto al derecho humano al agua.
Y acá tienen algunos ejemplos. Estos son los dispuestos de Naciones Unidas. En 2010 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Y qué pasa en nuestro caso? En el 2015 hubo un cambio, un nuevo Código Civil y Comercial, en donde se introduce también el derecho humano al agua. Entonces, este código constituye un aporte importante tanto para la defensa del ambiente en general como el derecho humano al agua. Acá abajo ustedes tienen el link de... hay un estudio que hizo el CONICET que analiza justamente el derecho al acceso al agua para consumo humano en el nuevo Código Civil. Entonces, el artículo 2 de este código eh, establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, finalidades, leyes análogas, disposiciones, etc. Esto lo que permite es que se podría incorporar el derecho de acceso al agua reconocido dentro de la categoría que este código establece como derechos humanos. O sea que estaría introducido de forma implícita. Bueno, y esto volvemos entonces a lo anterior, que al no existir una ley nacional de agua, se dificulta lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos, que habíamos visto en la primera clase. Bien, esto es lo que yo les contaba de esa ley, que el intento, se sancionó la ley 25688, que era sobre el régimen de gestión ambiental de las aguas, en donde se establecían los presupuestos mínimos para el agua. ¿Qué fue lo que pasó con esta ley? En realidad esta ley aún no se aplica. ¿Por qué? Porque la ley, si bien fue sancionada, nunca fue reglamentada. Acá está la ley. Lo que decía, bueno, esta ley establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. ¿Por qué no se puede o no se puede aplicar? ¿Por qué no se puede aplicar esta ley? Porque se necesitan varios pasos para que una ley se pueda aplicar. ¿Cuáles son los pasos? Primero se presenta un proyecto de ley que se envía al Congreso y la sancionan diputados y senadores. Luego pasa al Ejecutivo, que la puede aprobar o vetar. Si la veta, vuelve al Congreso, y si la aprueba, queda promulgada y se publica en el Boletín Oficial. Finalmente, lo que hay que hacer es se reglamenta. Hay una reglamentación. La puede reglamentar tanto el Poder Ejecutivo o el Legislativo. ¿Qué pasó con esta ley? Que no fue reglamentada. O sea, quedó truncado el proceso. ¿Por qué? Porque hubo oposición de distintas provincias en donde se decía que esta ley socavaba o disminuía la potestad de las mismas sobre el agua. Bien, entonces a nivel nacional no tenemos una ley nacional de agua. Pero vimos que sí está incluida, no de manera implícita, pero sí está incluida en lo que es la Constitución Nacional y en lo que es el... Bueno, entonces vimos que no existe a nivel nacional una ley sobre agua, que sí se incluye de forma implícita, no explícita, en la Constitución Nacional y que también se incluye el derecho de acceso, el derecho humano, el acceso al agua, en el Código Civil de 2015. Ahora, ¿qué pasa a nivel de provincias? A nivel de provincias
también hay una gran heterogeneidad. La primera ley de aguas que se sancionó, o sea, la primera provincia que sancionó la ley de aguas fue Mendoza en 1884. Después, fíjense que las que siguen parten a partir de 1970 hasta el 2017. Fíjense la gran diferencia que hay entre las provincias con respecto al marco legal que se le asigna al uso del agua. En Buenos Aires, la ley de aguas, que se llama Código de Agua. ¿Por qué código? Porque incluye a todas las leyes que se refieren a un mismo ítem. Por ejemplo, ahora estamos con el agua, son todas leyes referidas al agua, entonces se llama Código de Aguas. El Código de Aguas en la provincia de Buenos Aires se sancionó en 1999, creo. Ahora, vamos a pasar a por qué el agua debe ser considerado un bien de dominio público. En casi todo el mundo, el agua es considerado un bien de dominio público. Por ahí tendrán que buscar algún ejemplo, porque hasta el año 2022 Chile era un país que tenía el agua era un bien de dominio privado. Eso fue desde 1981 con la reforma que tuvieron en la Constitución y eso se modificó a principios del 2022. Ahora, ¿por qué el agua debe ser considerado un bien de dominio público? Tenemos dos razones principales, que es por la importancia o utilidad social que tiene y porque su peligrosidad excede al plano individual, por ejemplo, las inundaciones. Por lo tanto, el agua debe ser considerada un bien de dominio público. Nosotros en Argentina es un bien de dominio público. Bueno, esto es algo de lo que está incluido en el Código Civil y Comercial. Fíjense que los bienes en el dominio público se clasifican en marítimo, fluvial, lacustre, artificial, aguas atmosféricas, etc. ¿Cuáles son las limitaciones al dominio de las aguas en el Código Civil y Comercial? El artículo 1975-1974 se refieren a algunas limitaciones. Por ejemplo, en 1975 establece que los obstáculos al curso de agua no se pueden realizar, o sea, no se puede. Yo después les voy a mostrar en el caso cuando veamos presa, que en el río Yatasto habían puesto una presa muy precaria con el objetivo de derivar el agua hacia una toma para riego. Bueno, esto no se puede hacer. O sea, no se pueden poner obstáculos en los cursos de agua. El agua es un bien común, lo que dice el Código Civil, que trasciende la esfera individual de los particulares. Por eso se considera un bien común inapropiable, es decir, que no se puede vender. Sin embargo, se lo califica como cosa aún. ¿Qué pasa ahora con los ríos, los cursos de agua que atraviesan más de una provincia? O sea, que no nacen ni mueren en la misma provincia. Si un río nace y muere, termina en la misma provincia, entonces la potestad es de esa provincia solamente. ¿Mm? Habría que respetar la ley de presupuestos mínimos que aún no se puede implementar en el agua. Bueno, pero ¿qué pasa con esos ríos que comparten? Por ejemplo, la Tuel, que comparte la provincia de Mendoza con la provincia de La Pampa. En este caso, la Constitución, la herramienta que da son los acuerdos. Habla de que dos provincias que tienen
un mismo recurso, un mismo curso de agua, pueden establecer acuerdos entre ellas para disponer o para utilizarlo. Vamos a ver algunos conflictos entre provincias. Bueno, hubo conflictos hace pocos años entre Santiago del Estero y Santa Fe por el río Salado, y uno de los conflictos más conocidos es el del río Atuel, que se dio entre Mendoza y La Pampa. La Pampa fue territorio nacional hasta no hace tantos años, mientras que Mendoza era una provincia. Por lo tanto, cuando se empezó la explotación del río Atuel, que se hizo con distintas presas que tienen fines turísticos, para riego, energéticos, el río pertenecía a la provincia, que era de Mendoza, porque La Pampa en ese momento era territorio nacional, o sea, no tenía potestad sobre ese río. Y bueno, después se deriva todo el conflicto que ya saben, el Atuel no llega a La Pampa, se planteó un reclamo de La Pampa sobre Mendoza que se resolvió hace 2 años en la Corte Suprema, en donde la Corte lo que dice es que Mendoza tiene que asegurar un determinado caudal para que llegue a La Pampa. Entonces, cuando no hay acuerdo de manejo o de gestión del agua entre las provincias, la Constitución Nacional establece este instrumento que son los acuerdos interprovinciales. En caso de que no pueda llegarse a un acuerdo, el otro instrumento que provee la Constitución Nacional es la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que ocurrió en el caso del río Atuel y el río Mendoza. Entonces, la Constitución establece dos instrumentos que favorecen la gestión de los cursos de agua que son compartidos por dos o más provincias. Por un lado son los acuerdos interprovinciales, y cuando las provincias no se ponen de acuerdo puede intervenir la Corte Suprema. La gestión del agua. Durante todo el curso vimos la importancia que tiene la gestión del agua. Y recuerden que cuando hablamos de gestión vamos a estar haciendo referencia a una unidad que es a nivel cuenca y que tiene que integrar tanto el agua superficial como el agua subterránea. Punto muy importante en lo que es la gestión del agua: tienen que asegurar la participación de todos los usuarios. Si ustedes están encargados de realizar la gestión de algún curso de agua, tienen que asegurar la participación de los distintos usuarios, tanto de lo que es el Estado, a través de nación, provincia, municipio, como son los usuarios. ¿Cuáles son los organismos de gestión de agua en Argentina? Desde 2003, el organismo encargado, o el organismo rector de la gestión, es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio del Interior. Existe un Plan Nacional del Agua que tiene distintos objetivos, como por ejemplo proveer de agua potable y saneamiento a todos los habitantes del país. Habría que ver qué indicadores existen para ver cuál es el grado de avance de este plan nacional. Eso se los dejo para ustedes, para tarea de hogar. Acá, bueno, ustedes pueden, si entran, van a ver lo del Plan Nacional del Agua y dónde se plantean objetivos. Habría que ver cuáles son los indicadores que permiten ver el alcance de estos objetivos que fueron planteados, para que no queden simplemente como objetivos. Bien, bueno, y acá están principios rectores del agua que dictó la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Son principios rectores, no tienen el poder de una ley.
Es decir, son como recomendaciones para realizar una gestión del agua. Bueno, y acá están los distintos principios, que son 49, creo. Ahora, ¿cuáles son los organismos de gestión de agua en la provincia de Buenos Aires? La Autoridad del Agua, el ADA. Ahí tienen la página. Lamentablemente no hay una buena comunicación entre este organismo que está encargado de la gestión del agua y los usuarios. O sea, falta comunicación. Mendoza tiene el organismo que es el Departamento General de Irrigación. Es un organismo que se desempeña muy bien, es muy activo. Y entonces, hasta acá, haciendo un resumen, vimos los recursos hídricos o los componentes del sistema ambiental hídrico, que son los hídricos, pueden ser tanto superficiales como subterráneos. ¿Ven cómo cuesta desprenderse de esa palabra recursos? Bueno, entonces son superficiales y subterráneos. Dijimos que en Argentina son bienes de dominio público. Es decir, que yo no puedo comprar el derecho a uso del agua, ni venderlo. Que siempre es el organismo, el Estado, representado por nación, provincia o municipio, el que tiene que otorgar los permisos de uso. Por ejemplo, en Buenos Aires, si ustedes quieren hacer una perforación, tienen que solicitar un permiso para hacer esa perforación. Entonces, bueno, estos bienes son administrados ¿por quién? Por el Estado provincial. ¿A través de qué? De las autoridades hídricas, que son las que van a otorgar este derecho de uso. Como les dije, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la autoridad del agua; en el caso de Mendoza, el departamento de irrigación. Los particulares solo pueden acceder al derecho del uso de aguas, pero no a su propiedad. Es decir, no son dueños, sino que pueden usarla. Y acá pasamos a unos organismos que surgen de todo este proceso de gestión del agua, que son los comités de cuencas. ¿Qué son estos comités de cuencas? Son organismos que reúnen a diferentes usuarios y diferentes partícipes de provincia o municipio, y en realidad constituyen mesas de negociación para ponerse de acuerdo y realizar la gestión del recurso. En el caso de que sean ríos de 2 o más provincias, tiene que haber representantes de todas las provincias. Y a ver, tenemos como ejemplos, acá están los distintos comités que tenemos. Por ejemplo, el número 14 es la autoridad de cuenca. Fíjense que no dice comité. Autoridad de cuenca del río Matanza-Riachuelo. ¿Por qué dice autoridad de cuenca y no comité? Porque a diferencia de los otros, como por ejemplo el comité de la cuenca del río Senguer, que es el número 10, fíjense que está en el sur. A diferencia de estos comités, la autoridad de Cuenca, Matanza-Riachuelo, tiene el poder de policía. Es decir, que si tiene distintas disposiciones que no son cumplidas, puede aplicar una sanción. En cambio, el comité se ocupa de planificar, de hacer una gestión en cuanto a planificación, distribución del agua, etc. Fíjense que tenemos, hay 3 autoridades. Autoridad de la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro, y autoridad de cuenca del río Azul. Acá tenemos
Este es el comité del Río Colorado, el COIRCO, que es otro comité que funciona muy bien. ¿Qué pasa con el tema del comité? Los comités no están funcionando todos de la forma que tendrían que funcionar. Los comités no tienen un financiamiento asegurado, entonces esto también dificulta muchas veces que se puedan llevar a cabo las distintas tareas. Pero hay algunos comités que funcionan muy bien, caso de COIRCO. Fíjense, si ustedes entran en la página van a ver que se ocupa no solamente de lo que es por ahí la distribución del agua, la asignación, sino también que brindan capacitación, algo que es muy importante, capacitar a las personas para el uso del agua, el uso consciente del agua. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, acá es el mismo comité, pero que dice veda de riego en toda la cuenca. En época, un momento que fue de sequía, se suspendió el riego para toda la cuenca. Esto es el Corfo, que también es el río Colorado, pero es como un organismo de fomento, no es un comité. Pero fíjense también el desarrollo que tiene capacitación para los regantes, para aumentar la eficiencia con la que se utiliza el recurso. Es decir que, como vieron en esta clase, existe una gran heterogeneidad en cuanto a gestión de agua entre las distintas provincias. Hay provincias en donde la gestión del agua está muy desarrollada, que tienen comités que funcionan muy bien, como este que yo les mostré, el Río Colorado. Hay autoridades de agua, organismos encargados de la gestión, que también están funcionando muy bien, como en el caso de la provincia de Mendoza. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo les mencioné que falta comunicación entre los usuarios y esta autoridad de gestión del agua. Y en Buenos Aires existe otro problema, que además hay distintas organizaciones relacionadas con el agua y que no están intercomunicadas entre ellas. En cuanto a el sistema jurídico, ustedes vieron que tenemos por encima de todo, en la punta de la pirámide, la Constitución Nacional. Por encima de esto solamente están los tratados internacionales sobre derechos humanos, siempre que fueran ratificados por el país. Y algo muy importante es que Argentina no tiene una ley nacional de agua, que si bien fue sancionada, fue promulgada, pero no fue reglamentada. Esto dificulta entonces lo que es la gestión del agua, porque existe heterogeneidad en el manejo entre las distintas provincias. Y finalmente, otra cosa importante que les tiene que quedar es que la Constitución Nacional ofrece instrumentos en el caso de ríos que son compartidos por dos o más provincias. Uno son los acuerdos interprovinciales y en el caso de que no exista acuerdo entre las provincias, faculta a la Corte Suprema a que pueda determinar o tomar una resolución. Bueno, entonces, esto sería todo lo de legislación. Esto sí entraría en el parcial, después yo les voy a pasar presa y balance hídrico. Pero bueno, ustedes denle más importancia a este tema de legislación.